La sesión anterior, pues ya habíamos estudiado como el recuerdo del punto de vista de los sistemas eléctricos, lo que hacía referencia a otros componentes del sistema trifásico, ¿no? De los circuitos trifásicos. Ya tocamos bastante, o analizamos bastante lo que son las fuentes trifásicas, ya hablamos de las características de las líneas trifásicas y cargas trifásicas, ¿sí? Entonces, hoy, el día de hoy vamos a arrancar con análisis de sistemas trifásicos, ¿no? Vamos a arrancar con análisis de sistemas trifásicos. Y que recuerden que los sistemas que vamos a estudiar, la nomenclatura de ellos van a depender de la conexión que hay entre fuente y carga, ¿no? Entre fuente y carga, las líneas no se van a tener en cuenta. Para el primer sistema que vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? El primer sistema que vamos a estudiar el día de hoy, o bueno, todos los sistemas en particular, hay que dejarlo claro, vamos a estudiar son sistemas balanceados, ¿no? Todo lo que deberíamos hablar el día de hoy es de sistemas balanceados. Entonces, el primer sistema que podemos ver acá tiene el siguiente nombre. Entonces, fuente, conexión Y, carga, conexión Y. Entonces, ese sistema lo vamos a llamar sistema de YY, ¿sí? Ese va a ser el sistema de YY. O que también se le puede, o en ese caso es un sistema trifilar, ¿no? Es un sistema trifilar, sistema YY que ese es trifilar, ¿sí? Por lo que solamente, aquí en este caso no tenemos el conductor neutro disponible, ¿no? Aquí solamente tenemos los tres puntos conectados a una tierra en común, una masa, ¿sí? Y que pues vamos a suponer, para hacer este análisis, no importa la secuencia que vamos a utilizar, pero vamos a trabajar con secuencia positiva de ese problema, que no importa el análisis que vayamos a hacer, va a funcionar tanto en secuencia positiva como en secuencia negativa. Entonces, voy a tomar como referencia la fase A. Entonces, según esto, yo voy a tener aquí una tensión de fase a 0 grados, y recuerden el orden, si yo no importa la referencia donde yo arranque, yo siempre voy a tener eso presente, ¿no? A, B y C. ¿Y eso qué quiere decir? Que no importa la referencia en la que usted arranque, ¿no? No importa la referencia en la que usted arranque, pues si usted arrancó con el A, ya sabe que la fase que va a venir es la B, y si luego la B viene el C. Si usted arrancó con el B, entonces viene el B, el C y el A, ¿sí? Entonces, para saber cuál es el orden que va a colocar acá. Entonces, aquí tendría una tensión de fase a un ángulo de fase y una tensión de fase, una magnitud a un ángulo de fase. ¿Cuánto es el ángulo de fase en la fase B y el ángulo de fase en la fase C? Aquí Menos cuánto es, 120. menos 120, y acá sería 120. 120. Muy bien, secuencia positiva, 0 menos 120 y 120, ¿sí? Entonces, y aquí tenemos carga balanceada, ¿no? Aquí tenemos carga balanceada y hay que hacer referencia, que las tres impedancias son iguales, es decir, que yo puedo decir aquí, es un ZY al ángulo teta, un ZY al ángulo teta y un ZY al ángulo teta. Y nuestro problema del día de hoy es calcular, vamos a calcular las corrientes de línea, ¿no? Entonces vamos a calcular las corrientes de línea, ¿sí? Entonces le hago la siguiente pregunta. Si ustedes, por ejemplo, le entregan un circuito así tal cual, ignorando todo esto de sistemas trifásicos y todo eso, ustedes un circuito así, tres fuentes, le dan la magnitud y la fase, y tienen estas impedancias, ¿por qué camino resolverían ese problema? Calcular las corrientes sub A y sub B y sub C. Pero piénsenlo así. Ustedes entregan un circuito así. Ustedes nunca le hablaron de sistemas trifásicos. No. Usted conoce estas tres fuentes así conectados y ese circuito así con esa impedancia, ¿sí? Uno inicialmente pues ignoraría, si uno le entra un problema así ignorando todos los trifásicos, pues uno como que, bueno, estas tres fuentes tienen una característica extraña, como que, uy, mismo magnitud y un desfase entre ellos, la misma impedancia. Entonces uno, por ejemplo, por decirlo así, uno publicaría técnicas de análisis, por ejemplo, una malla acá y una malla acá, y resuelve el sistema de ecuaciones. Tendríamos dos mallas, un sistema de 2x2, lo cual implicaría, pues, solucionar un sistema de ecuaciones trifásicos, ¿sí? Pero un sistema de ecuaciones complejo. Entonces, como que aplicar esto, aplicar malla y aplicar malla, armar un sistema de ecuaciones de 2x2 complejo, que de pronto la calculadora no lo resuelve, pues, como quien dice, ese sería el análisis ordinario si uno tener en cuenta todo lo que hemos hablado de trifásicos. Entonces, aquí ya vamos a empezar a utilizar todos esos conceptos. ¿Qué quiso decir esto de trifásicos? Entonces, bueno, cabe recordar lo siguiente, que esas corrientes sub A y sub B, o sea, las que viajan del conductor de fuente a carga, ¿no? Las que viajan de fuente a carga, nosotros llamamos corrientes de línea, ¿cierto? Corrientes de línea. Y esa corriente que viaja por el conductor, ¿no? Esa corriente que viaja por la impedancia, lo que nosotros llamamos corriente de fase. Que para este caso en particular, estos dos señores son iguales, ¿no? Corriente de línea y corriente de fase son iguales, ¿sí? Y es decir, que las corrientes sub A y sub B y sub C, nosotros la llamamos corriente de línea. Y lo que les decía, entonces, nuestra pregunta del millón es,
¿cómo calcularíamos I sub A, I sub B, I sub C? ¿Sí? ¿Cómo la obtenemos? Entonces, la idea es tratar de buscar un análisis sencillo, que nos permite resolver estos problemas sin necesidad de utilizar técnicas de análisis, ¿sí? Sin tratar de editar sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer el siguiente análisis, que implica lo siguiente. Voy a mirar este nodo acá en amarillo, en el cual yo tengo este elemento, aquí, bueno, acá, hasta aquí llego, hasta aquí llego, hasta aquí llego. Y voy a mirar ese otro nodo que está acá en verde, ¿sí? Acá en verde. Existe un análisis que me dice lo siguiente, que el compañero lo mencionó. Si usted tiene dos nodos, el amarillo y el amarillo y el verde, por ejemplo, el cual tiene la siguiente característica: fuente, impedancia en serie, fuente, impedancia en serie y fuente, impedancia en serie, ¿sí? Debe tener, si usted tiene dos nodos en el cual tiene muchas ramas, no necesariamente tres, puede tener 4, 5, 6 ramas, y en todas las ramas ve lo siguiente: fuente, impedancia, fuente, impedancia, fuente, impedancia, o solo impedancia, ¿no? O solo impedancia. Puede tener fuente, impedancia, o solo la impedancia. La fuente no, porque ya ese teorema no tendría sentido aplicarlo. Entonces, si usted, como en esa rama que ve, fuente, impedancia, fuente, impedancia, fuente, impedancia, o solo la impedancia, usted puede calcular la tensión entre estos dos nodos rápidamente con un teorema que se llama el teorema de Millman. ¿Y usted cómo calcula esa tensión? Bueno, primero pues supongo una tensión, voy a suponerla así: B sub n', B sub n', es decir, que voy a tirar el más acá, y ya se van a dar cuenta por qué intencionalmente puse el más ahí y el menos acá. Yo lo puedo haber puesto al revés, no hay ningún problema. Pero aquí se van a dar cuenta por qué ya una vez se ajustó así. Entonces, yo puedo calcular rápidamente esa tensión, ¿sí? Esa tensión, gracias al teorema de Millman, que me dice lo siguiente. Pues primero, para aplicar el teorema de Millman, bueno, dos nodos, los cuales tienen muchas ramas en común y que tienen fuentes de impedancias. Y no sé cómo calcula esa tensión. Entonces va a ser igual a la tensión, ¿sí? B sub n, primera rama, la tensión de la rama por la impedancia de la rama, por la admitancia. ¿Qué es la admitancia? Recuerden que la admitancia es el inverso de la impedancia, ¿sí? Es el inverso de la impedancia. Como la carga es balanceada, ¿sí? Entonces yo voy a ver aquí el mismo Y, la misma admitancia y la misma admitancia. Entonces voy a multiplicarla por Y. No voy a colocar Y sub A, Y sub B, Y sub C, porque la misma Y. Más B sub Bn por otro Y, ¿cierto? Porque es el mismo Y. Más B sub Cn por otro Y, es decir, ya 1, 2, 3. ¿Por qué sumo 3 términos? Porque tengo 3 ramas. Solo la suma de las admitancias. Más Y, más Y, más Y. Y eso de aquí lo tengo rápidamente gracias al teorema de Millman. Eso rápidamente lo obtuvimos gracias al teorema de Millman. Ahora sí, ¿por qué yo hago suma y no restas? La forma más sencilla de verlo es que usted, listo, ¿cómo sabe cuándo suma, cuándo resta en el teorema de Millman? Entonces, si usted pone aquí un más y busca la fuente, si el más encuentra primero un más, es positivo. Si usted pone un más y lo primero que encuentra es un menos, es un negativo. Usted compara la tensión que usted va a calcular con el teorema de Millman y usted agarra más y más, entonces positivo. Más y más, positivo. Más y más, positivo. Si por ejemplo aquí hubiera tenido un menos, pues si más y veo un menos, pues aquí hubiera un menos. Entonces por esa razón cuadré esa polaridad así, para que siempre haya un más, un más, más y más. Entonces si hubiera colocado por ejemplo más, menos, entonces tendría más, entonces tendría aquí menos, 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 si hubiera puesto al revés. Pero bueno, eso es el teorema de Millman. Sencillito de aplicar, ¿sí? Es algo sencillo de aplicar. Entonces esto es lo mismo que decir lo siguiente: yo factorizo el Y, ¿cierto? Factor, pues de B sub n más B sub Bn más B sub Cn dividido, pues en 3 veces lo mismo. Entonces, recordatorio. Recuerden lo siguiente. Nosotros, ¿qué dijimos de esto? B sub An más B sub Bn más B sub Cn. ¿Cuánto da esta suma si el sistema es balanceado? Cero. Uy, nos dio, eso da 0. Pero recuerden que eso es en balanceado. De una vez.
Es decir, que en balanceado siempre puedo asegurar esto. En no balanceado, pues recuerden lo que les dije, que pues puede que también dé cero, pero es que ya se ajustan unos valores tales que dé cero, pero siempre en balanceado usted puede tener esta seguridad. Entonces, quiere decir, pues que aquí estoy viendo lo mismo, ¿no? Aquí estoy viendo un cero. Entonces, ¿cuánto vale esa tensión aquí? ¿Cuánto vale esa tensión acá? ¿Cuánto vale la tensión entre n', 0 por lo que sea dividido, entonces eso nos da, muy bien, 0 volts. 0 volts. Entonces aquí estoy viendo 0 volts. ¿Cierto? Aquí estoy viendo 0 volts. Nos dio 0 volts. Entonces, ¿qué ventajas? Primero nos dio esto 0 volts. Y recuerden que alguna vez les dije, bueno, aquí hay una conclusión que desde el punto de vista matemático era que, bueno, la suma de las tensiones de fase me da 0. ¿Para qué me servía esto? Bueno, ya van a empezar a ver la ventaja de esto. Entonces miren que gracias a que yo obtengo que esa tensión es 0, por ejemplo, si yo hago una LVK acá, si hago una LVK, aquí por ejemplo arriba, ¿qué puedo ver? ¿Qué puedo obtener de ese LVK? Menos B sub a n, ¿cierto? Más I sub a por Z es igual a 0, ¿cierto? Por Z es igual a 0. Por lo que entonces, bueno, más B sub n prima n, ¿cierto? Es igual a 0, pero es que este término ya da 0. Entonces yo digo que B sub a n es igual a Z por I sub a Z por I sub a. Conclusión de eso. Quiere decir que la tensión de acá es exactamente la misma que estoy viendo acá. Ahora sí puedo decir esto. La tensión que estoy viendo acá es exactamente la misma que estoy viendo acá. ¿Sí? Si yo hago otro LVK, por ejemplo el de acá, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces el LVK que me dice que B sub Bn, ¿cierto? Menos Bn', menos, porque hoy miren que voy en contra de la corriente, esa sería la polaridad, ¿cierto? Menos I sub B por Z igual a 0. Ya sabemos que eso aquí nos da 0, entonces ya yo sé que B sub Bn es igual a I sub B por Z. Entonces aquí también estoy viendo B sub Bn. Y si yo terminara el último LDK y lo voy a dar con solamente el color, si yo hago ese LDK, pues vamos a llegar a la misma conclusión de que aquí voy a ver a es B sub Cn. Entonces miren que calculé las corrientes, se pueden calcular, en vez de hablar de un sistema de ecuaciones, terminé aplicando una ley de un complejo, ¿no? Terminé hablando de una ley de un complejo. Entonces, eso también tiene otra repercusión interesante. Que esta tensión me debe ser, miren, yo puedo hacer estos 3 LVK, ¿sí? Yo puedo hacer estos 3 LVK. Y miren que es como si básicamente yo estuviera haciendo lo siguiente. Ya van a entender a qué hago referencia. Entonces, miren, es como si yo estuviera haciendo esta operación en 3 circuitos independientes. Es decir, que yo puedo rever esto como 3 circuitos independientes. ¿Sí? Yo puedo ver eso como 3 circuitos independientes. ¿Sí? Es decir, que yo puedo hacer un equivalente por fase. Un equivalente por fase. Es decir, una operación por fase. Donde, por ejemplo, el de acá que estoy viendo, aquí estoy viendo el B sub a n, bueno, aquí estoy viendo el B sub Bn, y aquí estoy viendo el B sub Cn. Y acá, pues yo tengo la corriente I sub A, ¿sí? La corriente I sub A dándome vueltas acá. Aquí yo tendría el I sub B, y aquí yo tendría el I sub C. Ahora, este punto acá sería el punto N, ese sería el punto N', ese sería el punto N, y ese sería el N', ese sería el punto N y el punto N'. Una tensión 0, para yo poder ver estos 3 circuitos aquí, miren, quiere decir que yo eso acá lo puedo ver como 3 circuitos individuales. Y miren que si esos 3 circuitos individuales me dan las mismas ecuaciones que están acá. Y pues una tensión 0, por ejemplo, una forma de modelar una tensión 0, ¿cierto? Una forma de modelar una tensión 0 es con un corto, ¿sí? Por eso yo hago esos 3 circuitos así. Un corto, ¿sí? Un conductor ideal, una tensión 0.
para saber que aquí hay una trayectoria cerrada, ¿no? Para tener un circuito y una trayectoria cerrada. Entonces, miren que gracias a que el sistema es balanceado, yo no tengo que pensar en aplicar una técnica de análisis, sino que, miren, puedo aplicar 3 circuitos individuales. No obstante, ¿qué particularidad hay entre esas 3 corrientes? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esas 3 corrientes? Por ejemplo, en sus magnitudes. ¿Qué podemos esperar de sus magnitudes? De la magnitud I sub A, de la magnitud I sub B y de la magnitud I sub C. ¿Qué podríamos esperar en los resultados? Ya que el sistema es balanceado. ¿Son iguales? Es la misma. Uy, perdón. Excelente, eso es correcto. Las magnitudes nos van a dar iguales porque el sistema es balanceado, ¿sí? Segunda conclusión, que ya la sabemos. Las corrientes van a tener un desfase de 120 grados, ¿sí o no? Hay un desfase de 120 grados. Entonces, si yo ya sé si el sistema es balanceado, y de gracia que el sistema es balanceado, porque miren que siempre la corriente, miren, BA sobre Z, y la magnitud de S y la magnitud de S, la magnitud de su A es la misma magnitud de su B, y por aquí la misma impedancia. Lo único que van a tener diferente estas dos corrientes es el ángulo de fase, pero el de fase entre ellas 120 grados. Entonces, una conclusión interesante es que yo ni siquiera necesito hacer 3 circuitos. Yo puedo agarrar uno solo. Yo puedo agarrar uno solo y decir lo siguiente. ¿Para qué necesito los 3? Yo no necesitaría los 3. Por ejemplo, yo agarraría el equivalente por fase, que también lo llamamos el equivalente monofásico. Yo puedo agarrar el equivalente monofásico de la fase A, ¿sí? Y yo digo, bueno, aquí tengo B sub AN, ¿cierto? Aquí tengo Z en ángulo, un ZY en ángulo teta. Y aquí tengo la corriente I sub A. Y pues simplemente digo que I sub A, yo agarré de referencia la fase A. Yo puedo haber agarrado la B o la C, cualquiera de las 3 me da igual, ¿sí? No hay problema con cuál empieza. Entonces yo digo que I sub A, aplicando ley de Ohms, B sub AN, ¿cierto? Y entre Z, que es lo mismo que decir una tensión de fase a 0 grados dividido entre ZY al ángulo teta, o eso y eso es una corriente, eso y eso es una corriente, que es la corriente de línea, que es la misma de fase, a un ángulo de menos teta, a un ángulo de menos teta, a un ángulo de menos teta. Entonces, yo ya sé de una vez lo siguiente. Como esta fue mi referencia, es decir, yo agarré la fase A, yo automáticamente puedo decir lo siguiente. Después de la viene el B, después del B viene el C. ¿Yo qué puedo decir de esas dos corrientes? Que su magnitud se llama I sub L, es la misma. Es la misma. Es la misma. Y que con respecto a este ángulo, que es menos teta, y con respecto a este ángulo, que es menos teta, yo puedo obtener los otros ángulos. Yo puedo obtener automáticamente esos ángulos. ¿Gracias a qué? A la componente de secuencia. Y que gracias a que el problema es balanceado. Entonces quiere decir que si las tensiones yo las desfaso con secuencia positiva, las corrientes también. Entonces aquí tendría menos 120 y más 120. Menos 120 y más 120. Entonces, conclusión, en un sistema YY balanceado, si usted quiere calcular, por ejemplo, las corrientes de línea, usted no necesita ver todo esto como un sistema trifásico. Usted puede al final ver esto como un solo circuito, ¿sí? Y los resultados es lo mismo que va a haber en los tres, en la magnitud de los resultados en cada lado es lo mismo, es decir, I sub A, I sub B, I sub C va a tener en la misma magnitud, solamente va a cambiar el desfase. Y usted ya sabe cómo va a ser el desfase con la componente de secuencia. Entonces usted puede ver este problema acá como un equivalente monofásico. Este circuito de acá lo puede ver así y obtener los resultados de las demás fases aplicando los conceptos de acá. Gracias a que esto nos dio 0 volts. Gracias a que esto nos dio 0 volts y de que esto siempre se va a cumplir para sistemas equilibrados o balanceado. Eso lo puedo asegurar en sistema equilibrado o balanceado. De momento ninguna pregunta. Listo, no hay preguntas. Entonces, si el sistema, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí, también lo podemos aplicar para cualquier sistema. Si el sistema YY no es balanceado,
pues ya que nos tocaría hacer, ¿sí? Ya que nos tocaría hacer. Si el sistema no es balanceado, ¿qué nos tocaría hacer? Por ejemplo, aplicar mallas, es decir, una técnica de análisis. También podríamos aplicar el teorema de Millman, ¿sí? Podemos aplicar el teorema de Millman. Y pues podemos aplicar el teorema de Millman. Calcular la ventaja de, por ejemplo, en sistemas no balanceados, pues usted arma un sistema de ecuaciones y lo resuelve, ¿sí? Digamos que usted analiza todo el circuito y hace el sistema de ecuaciones y lo resuelve. Pero si usted, por ejemplo, no tiene a la mano una calculadora que permita hacer esto, solucionar un sistema de ecuaciones complejo o MATLAB, y quiere, por ejemplo, hacer operaciones sencillas, pues con el teorema de Millman, o sea, calcula esa tensión, pero puede que en el sistema, lo más probable es que esa tensión ya no le dé cero, sino otro valor. Sin embargo, usted puede aplicar eso mismo al LBK, pero con la diferencia que esa tensión no es cero. Pero entonces miren que pues hace más operaciones, pero son más operaciones sencillas en un sistema desbalanceado. En un sistema desbalanceado. Son más operaciones, o sea, se puede aplicar eso mismo paso a paso. Pues aquí el B su N' N, muy probable que no le dé cero, de otro valor, pero puede aplicar a estos LBK y hacer operaciones. O sea, son más operaciones, pero son más sencillas. Lo que hay que dejar claro es que aquí, en un sistema balanceado, lo que toca dejar claro de una vez es que no se puede aplicar el equivalente monofásico. Usted no puede aplicar el equivalente monofásico. Es decir, un sistema no balanceado, que usted agarra una sola fase y hace esto de fase, esto no lo puede hacer, ¿no? Eso no lo puede hacer en un sistema no balanceado, en general, no solo para el YY, en general. Ahora, este de acá, ¿cierto? Este de acá, pues también es YY, ¿cierto? Este de acá es YY. El anterior, pues, habíamos hablado de línea ideal, pero miren que este es YY y tiene las siguientes particularidades. Bueno, este Z, aquí puse Z, pero es la misma Z, ¿no? La misma impedancia porque estamos hablando de sistemas equilibrados, ¿sí? Equilibrados. Pero miren esa particularidad. La línea es balanceada, ¿no? Porque las tres impedancias tienen el mismo valor de impedancia. Y pues de pronto en el ejercicio también nos pueden entregar la impedancia de la fuente, ¿no? La impedancia de la fuente, ¿sí? La impedancia de la fuente. Entonces, ¿qué se puede proceder en este caso, no? ¿En qué se puede proceder en este caso? Entonces, analicemos lo siguiente. Por ejemplo, voy a mirar esta trayectoria que estoy pintando aquí en gris. En esa trayectoria aquí en gris, las tres impedancias acá que tocan esa trayectoria, ¿cómo están esas tres impedancias? Esas tres impedancias, ¿cómo están? En serie. Entonces, por ejemplo, yo podría decir el Z equivalente en A, ¿cuánto va a ser? ZS, ¿cierto? Más ZL, más Z. Pero mi pregunta también es, ¿será que en la fase B y en la fase C yo no veo la misma suma? ¿Yo no estaría viendo la misma suma en la fase B y en la fase C? ¿Qué opinan ustedes? En la fase B y en la fase C yo no estoy viendo la misma suma. Bien, ZS, ZL, Z. ZS, ZL, Z. Es lo mismo que decir el Z equivalente es lo mismo que estoy viendo en el B y es lo mismo que estoy viendo en el C. Entonces, pues yo no tengo que escribir Z equivalente en cada fase, sino que eso es un Z equivalente. Por lo que, por ende, yo puedo reescribir este sistema. De la siguiente forma. ¿Sí? Yo puedo escribir la siguiente, o lo puedo redibujar, perdón. De la siguiente forma. Y noten aquí la diferencia. Pues que eso acá pues sería nuestro Z equivalente, ¿no? Ahora esto de aquí sería nuestro Z equivalente. Eso aquí sería nuestro Z equivalente y Z equivalente. Entonces, volvimos al mismo circuito que analizamos acá. Entonces, por ende, yo puedo tener las siguientes dos opciones. Miren, yo puedo ver ese problema de las siguientes dos opciones. Yo puedo reescribir ese problema de las siguientes dos opciones. Yo puedo construir un equivalente monofásico. Y lo puedo ver de las siguientes dos formas. Entonces miren que al final yo puedo obtener un equivalente monofásico y tengo dos opciones. La opción 1, pues en función del ZE, ¿sí? En función del ZE.
donde pues yo estoy aquí viendo entre este punto, pues el ZE, y entre ese punto el ZE, ¿no? Pero recuerden que el ZE yo lo puedo volver uno solo o separar, ¿no? Lo puedo volver uno solo o separar. Entonces aquí yo estaría viendo entre ese punto y ese punto el ZE, ¿sí? Pero entonces para más, para menos, aquí tendré una tensión de fase independiente del equivalente monofásico que esté trabajando. Independiente, y aquí pues tendría mi corriente de línea, que sería la misma de fase, en ese problema equivalente monofásico, aquí lo mismo. Entonces miren que al final, yo eso de acá también lo puedo representar por un equivalente monofásico, ¿sí? Y ya sabemos el por qué, ¿no? Todas las conclusiones que sacamos del primer sistema, miren que nos da que volvemos al mismo sistema, volvemos a sacar las mismas conclusiones. Si hacemos el mismo, obtendremos aquí la tensión cero. Entonces, yo puedo pasar del equivalente monofásico, ¿sí? Yo puedo obtener el equivalente monofásico de una vez. O lo puedo obtener así, o verlo así, de cualquiera de las dos formas, como usted lo quiera ver. Pero entonces, ¿cómo sabemos que llegamos al equivalente monofásico? Porque miren que al hacer la suma de las impedancias, pues básicamente tengo el mismo problema anterior. La única manera que yo no puedo hacer esto es que por alguna razón, alguna de estos tres, de esa impedancia esté desbalanceada. Por ejemplo, si en la carga hay un desbalance, yo no puedo representar eso como un equivalente monofásico. Yo no puedo hacer eso. O si en las líneas o en la fuente, ¿no? O en las fuentes. Entonces, aquí cabe mencionar que nuestra filosofía, bueno, aquí la otra opción del equivalente monofásico, aquí cabe destacar que nuestra filosofía siempre es tratar de construir un equivalente monofásico para hacer análisis más simplificado. Un equivalente monofásico para hacer análisis más simplificado. Entonces, usted puede utilizar en ese YY de esta forma o de esa forma. Los dos es lo mismo, ¿sí? Los dos es lo mismo. ¿Claro para todos? Esta acá lo vamos a llamar entonces el YN-YN. ¿Sí? El YN-YN, ¿sí? O que también es el tetrafilar. Es un tetrafilar, ¿no? Es un tetrafilar. ¿Cuál es la diferencia ahora de ese con respecto a este? De que aquí pues ya yo tengo disponible el neutro, ¿no? De que aquí yo tengo disponible el neutro, pero miren, ya tengo entonces las corrientes de línea, las tensiones acá, ¿sí? Las tensiones acá, y pues mis impedancias, ¿no? Y mis impedancias. Pero miren que aquí tenemos neutro ideal, ¿no? Ese es un problema de neutro ideal. ¿Por qué tenemos neutro ideal? Porque aquí no hay impedancia, o sea, la impedancia del neutro sería cero, ¿sí? La impedancia del neutro sería cero. Neutro ideal, ¿sí? Ese es un neutro ideal. Y ahorita también vamos a estudiar la diferencia con neutro no ideal, pero miren que, bueno, aquí hay algo que una vez podemos asegurar sí o sí. Miren que acá, para yo puedo obtener una tensión entre n' y n, hicimos el teorema de Milman, por ejemplo, como decimos acá. Para esa tensión acá nos dio cero, pues con ese procedimiento, ¿no? Tuvimos que haber hecho este análisis primero para darnos cuenta que esa tensión es cero, ¿no? El teorema de Milman. Por acá, pues, como es un conductor ideal, es un cable, un corto, pues en un corto, ¿cuánto es la tensión? O miren que estoy sometido al mismo potencial, ¿no? Al mismo potencial. Entonces aquí, ¿cuánto puedo decir de una vez cuánto es la tensión acá? Automáticamente ya yo puedo decir que aquí son 0 volts porque es un corto, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, si ustedes pintan el nodo aquí amarillo, pues aquí ya es de una vez aquí es directo saber que la tensión que estoy viendo acá es la misma que estoy viendo acá, ¿sí? La tensión que estoy viendo acá en la fuente es la misma que estoy viendo acá, ¿sí? Y la misma que estaría viendo acá, el P sub Cn. Entonces, pues en ese mismo orden de ideas, pues ya yo sé que la tensión que veo acá es la misma de las cargas, ¿no? En aquí, para poder saber que la tensión de acá, por ejemplo, que esa tensión es la misma de acá, pues hicimos el proceso de Milman, ¿no? Lo demostramos con el teorema de Milman, ¿sí? Aquí no era tan obvio, no era tan directo, ¿no? No era tan directo. Sabemos que el sistema es equilibrado y que gracias a que el sistema es equilibrado, pues de aquí podemos saber que esa tensión es la misma que estoy viendo acá. Y tuvimos que hacer de todas formas el proceso de Milman. O que esa tensión se reparte en estas tres, ¿no? Esa tensión se reparte en estas tres. Aquí sí ya es de una. Aquí sí es de una. Aquí lo nuevo es que aparecería una cuarta corriente, ¿no? Aquí aparecería una cuarta corriente que iría del neutro, de N a N', o que simplemente le llamo la corriente del neutro, ¿sí? O que simplemente le llamo la corriente del neutro. Pero si usted, por ejemplo, quiere hacer el equivalente monofásico de este sistema, el equivalente monofásico en la fase A, por ejemplo, pues no hay muchos cambios, ¿no? No hay muchos cambios. Entonces me voy a traer un tico ese circuito. No estos.
no hay mucha diferencia con los anteriores. Sí, no hay mucha diferencia con los anteriores. Pues porque aquí ya podemos mover el neutro ideal, ¿sí? Aquí ya tenemos el neutro ideal, que tendría el punto N y N'. Sí, aquí ya tenemos el neutro ideal. El Z, y por ejemplo, aquí yo tendría el B sub N. ¿Sí? El B sub N. Y pues la corriente hizo aquí viajando por ese equivalente monofásico. Aquí el equivalente monofásico. Y que pues recuerden que lo mismo del equivalente monofásico. Yo aquí calculo I sub A, que es mi referencia, y a partir de eso obtendré I sub B, I sub C, gracias a las componentes de secuencia. Porque ya yo sé, sea positiva o negativa, ya yo sé que pues estas tres corrientes van a ser la misma magnitud y solamente hago el de fase. Aquí lo único nuevo es, por ejemplo, tener en cuenta lo siguiente. Si yo hago una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo N', si yo hago una ley de corriente de Kirchhoff, por ejemplo, en el nodo N', voy a tener lo siguiente. Que I sub A, ¿cierto? Más I sub B, más I sub C, más I sub N, pues igual a 0. Si yo despejo esto, entonces ya yo voy a decir que I sub N, pues va a ser igual a menos I sub A, más I sub B, más I sub C. Pero esta suma, ¿cuánto me da? Si las corrientes son equilibradas, esta suma, ¿cuánto me da? Esa suma aquí, ¿cuánto me da si es equilibrado? 3, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto me darías? No. 0. Uy, ese casi no se ve. Eso aquí, de una yo puedo decir que es 0 amperes. 0 amperes porque la suma, las tres corrientes equilibradas. Si las corrientes son, la suma de corriente o tensión equilibrada siempre me va a dar 0. Entonces ya yo sé que la corriente en el neutro son 0 amperes. ¿Sí? De una ya yo sé que por aquí la corriente es 0. La corriente es 0. Lo que yo sí puedo, lo que podría ser probable, lo más probable es que I sub N, la única manera que I sub N me dé diferente de 0 amperes es que fuera desbalanceado. Si el sistema no es balanceado, pues lo más probable es que encontremos una corriente diferente de 0. Pero siempre en balanceado, ¿sí? Siempre en balanceado yo puedo asegurar esto, que la corriente es 0 amperes. Siempre en balanceado yo puedo asegurar esto, que la corriente en el neutro es 0 amperes, ¿sí? Y el equivalente monofásico, pues lo mismo que aplicamos a lo anterior, ¿no? El sistema YY, pues aquí, pues, con la diferencia es que aquí ya sabemos que la tensión en el neutro ya es 0 de una vez. Aquí no hay dudas por el neutro ideal. Aquí, pues, ya sabemos que es 0 por las condiciones de que son balanceadas y que lo demostramos por Milman, que primero tuvimos que hacer el proceso para poderlo demostrar. Aquí sí no hay ninguna duda. Entonces, sigue la misma jugada, ¿no? YN, ¿cierto? YN, pero la impedancia del neutro, ¿cierto? Es no ideal. Es no ideal. Aquí tenemos la impedancia de línea ideal, pero recuerden que si yo tengo la impedancia de línea al final yo la sumo acá con eso y yo tendré un Z equivalente. Entonces, pues ya con esto, la conclusión que sacamos acá funciona si yo tengo la impedancia de línea, ¿no? Pues al final de todas formas la vamos a terminar sumando. Pero entonces aquí es donde uno se pregunta lo siguiente, ¿aquí qué va a suceder? Aquí ya tengo una impedancia en el neutro, ¿no? Aquí ya tengo una impedancia en el neutro. ¿Será que aquí puedo aplicar el equivalente monofásico? ¿Será que aquí yo puedo aplicar el equivalente monofásico? Entonces, para eso primero vamos a hacer el mismo análisis teorítica. Vamos a aplicar el teorema de Milman a ver qué sucede acá. ¿Sí? Vamos a aplicar el teorema de Milman a ver qué sucede aquí en ese neutro. Ya tenemos impedancia ahí, entonces tenemos que mirar qué sucede acá, ¿no? Y pues también podría circular una corriente aquí en el neutro, ¿no? Una corriente en el neutro. Entonces, apliquemos el teorema de Milman, ¿sí? Apliquemos el teorema de Milman. Entonces dice lo siguiente, B sub N' N va a ser igual. Entonces recuerden, ¿no? B sub N por un Y, ¿cierto? Por un Y, más B sub Bn por un Y, ¿cierto? Que es ese que está acá, más B sub Cn por un Y, ¿cierto? Más B sub Cn por un Y, bueno, voy a extender eso un poquitico. Y acá, y ya sabemos por qué va, ¿no? Más con el más con el más y el más con el más. Aquí yo no tengo fuente, ¿no? Aquí yo no tengo fuente. Entonces, bueno, entonces aquí sería más un Y sub N, ¿cierto? Más un Y sub N por la fuente acá, pero la fuente aquí no hay, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, simular que aquí yo tengo una fuente, ¿sí?
Yo puedo simular ahí que tengo una fuente, pero entonces la pregunta para usted es la siguiente. ¿Cuánto tiene que valer esta fuente para yo poder ver como un cable ideal? ¿Sí? ¿Cuánto vale una fuente de tensión para verla como un corto? ¿Cuánto valdría esa tensión? 0 volts. Muy bien. Entonces, como si yo estuviera multiplicando aquí por 0, ¿no? Aquí estoy multiplicando la fuente por la impedancia. Entonces, para una fuente verla como un cable ideal, ¿sí? Como aquí estoy viendo un corto, esa tensión es 0 volts. Solo la suma de las admitancias. La suma de la admitancia es Y más Y más Y más YN. Aquí no me importa, aquí sumo todas las admitancias de las ramas, ¿no? Sumo todas las admitancias de las ramas, ¿sí? Aquí es admitancia por impedancia, tensión por admitancia, y aquí la suma de la admitancia. Aquí las tengo en cuenta todas las admitancias de cada rama, ¿no? Aquí puede ser producto de fuente por admitancia, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, voy a factorizar esto otra vez. B sub n', pues me va a ser igual, ¿sí? Me va a ser igual, pues y factor de b sub a n, ¿cierto? Más b sub dn, más b sub cn. Nosotros ya sabemos que este término acá, pues nos da 0. Divido entre 3y más y sub n. Pero B sub A, B sub B y B sub C son equilibradas. ¿Cuánto nos va a dar este resultado de acá? 0. Esa suma nos da 0. Entonces, por ende, ¿cuánto nos vuelve a dar la tensión en el neutro? 0 volts. 0 volts. Entonces, conclusiones. Aquí nos volvió a dar la tensión 0. ¿Sí? Aquí nos volvió a dar la tensión 0. Y por ende, pues la corriente también nos va a dar 0, ¿no? ¿Sí? Y por ende, también la corriente nos va a dar 0, ¿no? Recuerden que si usted tiene impedancia, ¿cierto? De valor Z, en este caso Z neutro, pues si la tensión es 0 en una impedancia, pues la corriente que va a circular también por ella es 0. No es ni circuito abierto ni corto, ¿no? Una impedancia ahí que no tiene... que una impedancia, porque recuerden que para ser corto eso sería 0, o circuito abierto esto infinito, ¿no? Eso es una impedancia con valor definido, en el cual no tiene ni tensión ni corriente, ¿no? Gracias a la ley de Ohm compleja. Podemos deducir esto. Entonces aquí no hay ni tensión y no hay ni corriente en el neutro. Así el neutro, por eso les decía, así el neutro puede tener el valor que sea igual al de la impedancia de línea, o todo lo diferente que usted quiera, que mire que al final el teorema de Millman dice como que no me importa el valor que tenga esa impedancia de neutro, que eso, la tensión ahí va a ser 0 siempre y cuando su sistema sea balanceado. Entonces yo puedo representar eso como un equivalente monofásico. Yo puedo representar eso como un equivalente monofásico. ¿Sí? Yo puedo volver a obtener ese mismo circuito. De ese sistema yo puedo obtener un equivalente monofásico sin ningún problema. Pero con la salvedad de lo siguiente. Hay que tener cuidado con lo siguiente. Entonces, yo aquí tengo el equivalente monofásico. ¿Sí? Yo tengo el equivalente monofásico. Pensemos que aquí tengo una tensión de fase, ¿sí? Una tensión de fase y pues la corriente aquí que estaría circulando, ¿no? La corriente de línea que le llama de fase. ¿Sí? Y acá, miren que yo tengo el punto N, ¿cierto? El punto N y el punto N'. Pero mire que aquí en en equivalente monofásico entre N y N', si usted mira el trifásico, usted ve una impedancia, ¿no? Pero aquí la ignora, aquí no lo va a tener en cuenta. Aquí no lo va a tener en cuenta. ¿Cuál sería el error en el equivalente monofásico? ¿Cuál sería el error en el equivalente monofásico? El error sería que usted coloque la impedancia en el neutro, en ese equivalente monofásico. Un error sería colocar esta impedancia. Es decir, dibujarla acá porque es que mire, ¿qué es lo que trata de simular el equivalente monofásico? Es como la ecuación que usted tiene acá por fase, ¿no? La ecuación por fase. Entonces, que si usted tiene en cuenta esto, y si usted hace, por ejemplo, el LDK en la fase A, aquí, ¿qué le daría? Le daría, pues, Z más la impedancia del neutro por la corriente, ¿sí? Por la corriente. Y esto, pues, no tiene sentido, ¿no? Aquí, si usted incluye la impedancia del neutro, es como si usted estuviera sumando las dos impedancias y realmente no. Usted sabe que aquí no tiene... Aquí esa impedancia no tiene... Aquí pues estaría teniendo en cuenta en el EBK la impedancia, ¿no? Pues no, eso no tiene sentido. Así que aquí realmente lo que le interesa ver es que sabe que aquí la tensión es 0. Que aquí la tensión es 0. Entonces, pues un error normal es colocar la impedancia acá,
el equivalente monofásico, y cuando hacen la operación la tienen en cuenta. Entonces miren que la conclusión es que la impedancia del neutro, ¿sí? La impedancia del neutro no influye en el equivalente monofásico. No influye. No influye en el equivalente monofásico. La única manera de que la impedancia del neutro tuviera influencia ya cuando son sistemas no balanceados y que pues, usted no puede hacer el equivalente monofásico, ¿no? Usted no lo puede hacer, ya le toca hacer análisis de circuitos. Entonces, ¿cuál es el uso de la impedancia del neutro? ¿O por qué la necesidad del neutro? Si usted, cuando más adelante, bueno, hablemos de sistemas desbalanceados, se van a dar cuenta que las corrientes I sub A, I sub B, I sub C, si usted resuelve un problema con neutro y sin neutro, las corrientes sin el neutro van a ser más grandes que sin el neutro. Es decir, que la corriente I sub A, I sub B, I sub C no van a dar más grandes cuando eso no está. Y si usted conecta la impedancia en otras corrientes, esas corrientes se hacen más pequeñas, ¿no? Y entonces esos desbalances, ese neutro ya entra como protección, ¿no? Para que aquí no hayan sobrecorriente en las fases y puedan dañar los dispositivos. Entonces no se vayan corrientes grandes por las impedancias de acá, así se ha desbalanceado, y la corriente se vaya por el neutro, ¿no? O descarga atmosférica, eso, ¿no? Por eso la puesta a tierra, ¿no? Todo eso se vaya a la puesta a tierra, para la protección, en el caso de que se desbalancee. Ahora pues vamos a hablar del sistema Y delta, ¿no? Del sistema Y delta. ¿Sí? Del sistema Y delta. Entonces ya sabemos que aquí pues carga balanceada, ¿no? Las tres impedancias son iguales. Aquí van a aparecer las corrientes de línea, las corrientes de fase, ¿no? Corrientes de línea y corrientes de fase. Y pues usted puede tener esas tensiones de fase y también obtener las tensiones de línea. Por ejemplo, la B sub B, que es la misma tensión de línea. Gracias a que pues el sistema es equilibrado, y con la ecuación que nosotros conocemos, ¿no? Que la tensión de línea es raíz de 3 veces la de fase y un de fase de 30 grados dependiendo de la componente de secuencia. Entonces la idea es que tratemos de buscar un equivalente monofásico, pero miren que el equivalente monofásico lo obtuvimos con un análisis de entre dos pares de nodos como el Millman. Pero miren qué pasa acá. Por ejemplo, yo pinto este nodo, yo pinto este en verde, por ejemplo, yo pinto este en azul, y este, con un color más bonito. No, mentiras, es amarillo, que ya lo tenía. Entonces miren que el teorema de Millman, qué pena que me les devuelva, les decía a ustedes, usted tiene dos nodos, en el cual tiene muchas ramas en común entre ellos. Solo dos nodos. La cuestión es que aquí en el Y delta yo no tengo dos nodos. Yo no tengo dos nodos, entonces yo no puedo hablar aquí veo un neutro, pero aquí yo no tengo neutro, ¿no? ¿Sí? Y miren que el equivalente monofásico nació, ¿sí? El equivalente monofásico están haciendo de análisis de los sistemas YY. Pero aquí no, mire que aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 nodos, ¿sí? Yo no puedo ver aquí, yo aquí no puedo ver un equivalente monofásico así directamente, ¿no? Yo no lo veo aquí directamente porque yo no tengo, aquí no puedo aplicar un Millman ni decir esto, ¿sí? Ni no puedo aquí aplicar un Millman para obtener alguna información o un análisis simplificado. Aquí, por ejemplo, tenemos, si yo quiero analizar este sistema, ¿sí? Sin entrar en tanto el detalle, o sea, si hacemos el análisis del sistema así como sin tanto análisis, por ejemplo, alternativa para calcular esas corrientes de línea sería 1, 2, 3 mallas, ¿sí? Aplicar 1, 2, 3 mallas, ¿sí? Por ejemplo, alternativa número 1, voy a escribir aquí, sería hacer mallas. Por lo que sería un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y complejo. Entonces, eso es mucho camino, ¿sí? Eso es mucho camino. La opción número 2 puede ser sencilla, pero pasa lo siguiente. Entonces, usted inicialmente tiene B sub N, B sub Bn y B sub Cn. Y usted sabe que de acá puede saltar a las tensiones de línea B sub AB, B sub BC y B sub CA sin ningún problema, ¿cierto? Uy, ese se me quedó muy pequeño. Usted puede obtener esas tensiones de una vez gracias a la relación de tensión de línea, tantas veces la de fase, o sea, la relación que no funciona en equilibrados. Esas tensiones de línea son las mismas que usted está viendo aquí en las cargas, ¿sí? Son las mismas que usted está aplicando aquí en las cargas, ¿sí? Aquí estaría viendo el mismo B sub A. Por ejemplo, acá ya nos queda claro que aquí estoy viendo el mismo B sub AB. Ese B sub AB que yo calculo lo estoy viendo acá.
Aquí vería B sub BC y B sub CA. Entonces, y como tiene la impedancia, por ley de Ohm se consigue I sub A, I sub B, I sub C. Y por último, a partir de eso, perdón, I sub A, I sub B, I sub C, no, I sub AB, las corrientes de fase, ¿no? Porque se está obteniendo las corrientes por fase. I sub AB, I sub BC, I sub CA. Y que recuerde que existe una relación entre corriente de fase y corriente de línea. Corriente de fase y corriente de línea. O sea, obtendré I sub A, I sub B, I sub C. Entonces, pero miren que es mucho procedimiento, ¿no? Mucho procedimiento. Entonces, es aquí donde empezamos a analizar. Si todos estos análisis de equivalente monofásico nacieron del YY, ¿sí? Nacieron del YY en todas sus versiones, es decir, que el equivalente monofásico están saliendo en todos los YYs, están saliendo los YYs, perdón. ¿Será que ese sistema Y delta, lo puedo ver como un YY? ¿Será que ese sistema Y delta lo puedo ver como un YY? La fuente ya está en Y, el problema está en la carga. Entonces, el problema realmente sería, ¿será que esa carga que está en delta, yo la puedo remodelar como una carga en Y? ¿Qué opinan ustedes? Entonces, en circuitos 1 nos dieron lo siguiente, miren así. Usted es el mismo nodo azul, si usted tiene esos nodos azul, verde y amarillo, en el cual hay interconectadas impedancias. En el cual usted tiene interconectadas esas impedancias de una forma. Las puede tener interconectadas de una forma. O sea, usted tiene 3 nodos. Azul, verde y amarillo. Entre esos 3 nodos, usted puede ver 2 conexiones. Una que se llama delta y otra que se llama Y. Una que se llama delta y otra que se llama Y. Y usted puede pasar de ver esto así, así o viceversa. Y ese hay un grupo de ecuaciones que yo les dije a ustedes que en el Moodle ya están. ¿Sí? Hay un grupo de, si usted tiene, por ejemplo, las 3 impedancias, esas 3 impedancias diferentes, y las quiere obtener cada una de esas, hay un grupo de ecuaciones que pues no nos vamos a entrar en detalle aquí, no nos interesa entrar en detalle eso. Yo se lo dejé en el Moodle las ecuaciones. Nos interesa un caso más específico. ¿Y cuál es el caso más específico por ahora? Que es que miren que esas 3 impedancias son iguales. Que esas 3 impedancias son iguales. Y si las 3 impedancias son iguales, si usted tiene en delta y quiere pasar a Y, y esas son iguales o viceversa, esas son iguales y quiere pasar acá, pues usted tiene 2 condiciones, tiene dos caminos. Usted puede decir que entonces ZY es igual a Z delta tercios. ¿Y eso qué quiere decir? Es que cuando usted tiene una carga en delta, la puede pasar a Y. Entonces, o que Z delta es 3ZY. Es 3ZY. Es 3ZY. Es decir, que usted quiere de Y pasar a delta, ¿sí? Porque usted tiene el Y y necesitarlo como un delta. Y recuerde que eso de acá es para balanceado, ¿no? Para carga balanceada, ¿no? Carga balanceada. ¿Y por qué dice que para carga balanceada? Pues porque en carga balanceada se cumplen que las 3 son iguales, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, yo tengo impedancias que están en delta y las quiero convertir en Y según esto. De delta Y que tengo, para verla en Y, ¿qué tengo que hacer? Agarra ese Z y el entre 3. Y lo mismo va a hacer acá. Y lo mismo va a hacer acá porque las 3 son iguales. Porque las 3 son iguales. Porque las 3 son iguales. Entonces, palabra más, palabra menos, usted puede pasar un sistema Y delta a verlo como si fuera un YY. Eso sí se puede. Y gracias a la transformación delta estrella de impedancias. Gracias a la transformación delta estrella de impedancias. ¿Sí? Y de aquí ya puedo construir el equivalente monofásico, que es el que vamos a analizar a continuación. Entonces, recordemos, estábamos en un sistema Y delta, ¿sí? Y vamos a recordar, en el cual, bueno, aquí vamos a volver a tener en cuenta los nodos, el nodo azul, ¿sí? Sí, azul, verde y amarillo, para respetar, que es este mismo nodo que yo estoy viendo acá, nodo verde acá, que es el mismo que estoy viendo acá, y este amarillo que estoy viendo acá, ¿sí? Muy importante tener en cuenta esos nodos. Y aquí nos apareció un cuarto nodo, que es este N', que ya sabemos que yo lo puedo pintar del mismo color acá, el color hace índice de que es mismo potencial, en el YY porque la carga, el sistema es balanceado. Entonces yo de acá puedo saltar a un YY, ¿sí?
o un YY, lo coloco entre comillas porque es un equivalente, ¿no? Es un equivalente. Estoy viendo algo que originalmente está en Y delta como un YY. Y recuerden que para esto yo tuve que agarrar esta impedancia Z, dividirla entre 3. Esa impedancia Z, dividirla entre 3 y Z tercios, ¿sí? Porque las tres son las mismas. ¿Sí? Porque las tres son las mismas, ¿sí? Entonces, consideraciones que hay que tener en cuenta. Pues ya sabemos que aquí todo ese análisis que nosotros hicimos anteriormente nos dice que pues esta tensión, por ejemplo, acá, la misma que estoy viendo acá, ¿cierto? Esta tensión de acá, la misma que estoy viendo acá, ¿cierto? La misma que estoy viendo acá por el teorema de Millman, ¿sí? Que aquí yo tengo una corriente de línea, ¿cierto? Que la misma corriente de fase que viene por acá, ¿no? ¿Cierto? Que la corriente de línea que estoy viendo aquí de fase. Y entonces miren que acá, por ejemplo, aquí yo tengo una corriente de línea, que bueno, que es la misma I sub A, y una corriente de fase, pues que sería I sub AB, por ejemplo. Entonces miren que de este circuito yo tendría el siguiente equivalente monofásico, ¿no? De ese circuito yo tendría el siguiente equivalente monofásico, y lo voy a dejar en una fase específica. Es decir, el equivalente monofásico, no sé, en la fase A, por ser originales, ¿sí? El equivalente monofásico de la fase A, un poquitico más grande, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, del YY, ¿no? Recuerden que esto del YY obtuvo un equivalente monofásico. Y voy a tomar el equivalente monofásico de la fase A. Entonces aquí voy a poner B sub AN, ¿cierto? Aquí voy a ver B sub AN. Voy a pintar este punto rosado y ese otro punto rosado porque en este punto rosado ese se llama N y ese N', ¿no? N', ¿sí? N y N', ¿sí? Z tercio, ¿no? El valor de la impedancia, ¿no? El valor de la impedancia. Ahora, si el valor de esa impedancia es el mismo que es acá, ¿no? Recuerden que el valor de la impedancia en el equivalente monofásico, el valor que tenía esta impedancia es el mismo que coloca acá, que ahora ese se llama Z tercio, ¿sí? Y por acá, pues, vía esa corriente I sub A, ¿cierto? Esa corriente I sub A que viene por acá. Y que, pues, esa tensión en naranja es esta misma que estoy pintando acá, que entre rosado y azul. Que entre rosado y azul, ¿sí? Que entre rosado y azul. Entonces, si yo calculo la corriente I sub A, ¿sí? Si yo calculo la corriente I sub A, ¿cómo la calcularía? Pues sería B sub AN, ¿cierto? Dividido entre Z tercio, ¿sí? Entre Z tercio. Y eso pues me da una I sub A que es una corriente de línea, ¿sí? Una corriente de línea. Entonces tengan cuidado con lo siguiente. Esos son los errores que se cometen a continuación. Errores. Primer error que se comete. Miren que este equivalente monofásico, yo lo construí de un YY, o sea, yo lo construí de un YY. Yo tuve que pasar de aquí para luego venir acá, ¿sí? Yo pude pasar de aquí para venir acá. Y resulta y pasa que digamos que podemos hacer un pequeño salto, es decir, si yo tengo un sistema Y delta, ¿cómo tengo su equivalente monofásico? Usualmente, ¿qué se hace cuando yo tengo un sistema Y delta para? Entonces, yo del Y delta, ¿cómo obtengo el equivalente monofásico directamente? Pues se dice, bueno, la fuente, tal cual, en la fase que usted quiera, y la impedancia, si está en delta, ahora cuando la ve aquí, la divide entre 3. Entonces, resulta que usualmente se hace ese brinco acá. Usted, los datos de acá, los datos del sistema Y delta se los trae para el equivalente monofásico. ¿Y por qué se puede pasar de aquí para acá? Porque primero hubo un procedimiento previo, ¿no? Un procedimiento previo, ¿sí? Un procedimiento previo. Entonces, el problema es que a veces se hacen este brinco aquí, ignoran eso y cometen los siguientes errores. Por ejemplo, calculan esa corriente I sub A, por ejemplo, y dicen que la misma I sub AB. ¿Y por qué dicen que la misma I sub AB? Porque, bueno, obtengo la corriente por fase por el término equivalente monofásico. Y la corriente por fase aquí, ¿cuál es? Es esta. Entonces, dicen que esa corriente que calculan acá es esta que está acá. No, miren que es la corriente que entra al azul, ¿no? La corriente que entra al azul. En el Y delta, ¿cuál es la corriente que entra al azul? Esta. ¿Sí? Y que viaja de un azul a otro punto que no existe acá. Mire, este punto rosado no existe acá. ¿Sí? Entonces, mire que este punto rosado aquí no existe. ¿Sí? Sí existiría por acá. Entonces, perdón, sí existiría por acá. Pero entonces tengan en cuenta que miren que la corriente que sale acá, pero miren que esa corriente, entonces el error es decir, no, es que en delta, el error es decir, bueno, listo,
es que en delta las corrientes de fase son estas, ¿sí? En delta las corrientes de fase son estas, ¿sí? Y como aquí tengo un equivalente por fase, entonces yo digo que esa es la corriente de fase, ¿sí? Esta es la misma corriente de fase, pero no mire que es la corriente que está por acá, ¿no? Es esta misma ISO-A, ¿sí? Pero que realmente es esta, en el sistema Y delta es esta, ¿no? Lo que pasa es que en el Y la corriente de fase es la misma corriente de línea, ¿no? En el Y sí es cierto que la corriente de fase y la de línea son las mismas, pero cojo que esto lo sacó de acá, entonces un error decir es que esta corriente, como es una corriente por fase, entonces esta, no, es la corriente que apunta al azul, ¿no? Que apunta al azul, ¿no? Y si usted tiene eso en cuenta, mire que es de azul a rosado, y ese rosado aquí no existe acá, en la carga, lo ve en la fuente. Error número 2. Bueno, ya tengo la tensión de acá, B sub a N, ¿sí? Ya tengo la tensión B sub a N. Esa tensión B sub a N es una tensión de fase, sí, es una tensión de fase, es una tensión de fase, pero miren dónde la pinté aquí realmente, aquí. Es una tensión de fase. Entonces se acuerdan de que, es que en delta, tensión de fase es la misma tensión de línea, ¿sí? Entonces, en la conclusión es que dicen que, bueno, esta B sub a N es el mismo B sub a B, ¿sí? Dicen que esa tensión es la misma que está acá. Voy a volver a pintar el B sub a B, ¿no? Es la misma que está acá, y eso es un error. ¿Por qué? Porque se acuerdan de que esto, en delta, la tensión de línea es la misma tensión de fase, pero es que aquí en el circuito, en el trifásico, en el monofásico es otro cuento. Eso en el circuito trifásico. Entonces dicen que, bueno, aquí ya tengo la tensión por fase de la carga, y la tensión de fase es la misma tensión de línea en el equivalente monofásico. No. Ojo que esto, usted no saltó de aquí para acá. Usted para saltar de aquí para acá primero hizo esto. Mire que esa tensión, ¿dónde está realmente? Esta B sub a N es la que está viendo usted acá, por eso la pinto del mismo color. La misma que estoy viendo acá. De pronto va a cambiar esa de otro color para no confundirnos. Este es un B sub a B. ¿Y dónde está este B sub a N? En mi trifásico, pues este que está acá. ¿Sí? Y este B sub a B, ¿dónde lo veo yo acá? Miren que este B sub a B sería el que estoy viendo acá. Entre este punto y este punto, ¿no? Miren dónde está ubicado este B sub a B en el YY, estaría acá. Que aquí yo puedo saltar para acá con la relación que ya conocemos. Pero entonces, ojo con eso, ¿no? De que decir que equivalente monofásico, tengo la tensión por fase. Es que la tensión de fase y la tensión es lo mismo en el delta, pero eso es en delta, pero es que esto es acá, eso es un equivalente monofásico. Esto es un equivalente monofásico. El equivalente monofásico está acá. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué sería lo correcto a partir de los cálculos del equivalente monofásico? Perdón. ¿Qué es lo correcto? A partir de eso, ¿no? A partir de eso. Usted tiene la corriente de línea. Usted aquí el equivalente monofásico está calculando la corriente de línea de carga en delta. ¿Quiere las de fase? ¿Quiere las de fase? Pues recuerde que, bueno, la corriente de línea es igual a la corriente, a raíz de 3 veces la corriente de fase, ¿cierto? A un desfase de 30 grados, ¿cierto? A un desfase de 30 grados donde sería menos para secuencia positiva, ¿cierto? Menos para secuencia positiva y más para secuencia negativa, y que si usted despeja, pues usted sabe que la corriente de fase pues es igual a la corriente de línea y entre raíz de 3, entre raíz de 3 y el de fase de 30 grados, y lo mismo, ¿no? Menos, pero ahora se invierte la cosa, más para secuencia positiva y menos para secuencia negativa. Entonces, ¿qué es lo correcto que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo correcto? Pues, y recuerde que las corrientes de fase son estas, I sub A, B, I sub B, C, I sub CA. ¿Qué tiene que hacer? Aquí el equivalente monofásico, calculamos esa corriente, y si usted quiere las corrientes de fase, pues aplique esa formulita que está acá. Aplique esa formulita que está acá. Eso sería lo correcto. Eso sería lo correcto. Que si usted quiere las tensiones de línea, usted tiene la tensión de fase de la carga y quiere las tensiones de línea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues decir que la tensión de línea es raíz de 3 veces la de fase, ¿cierto? Y el de fase de 30 grados, recuerden, vuelve y juega, más,
para secuencia positiva y menos para secuencia negativa, donde recuerde que nuestras tensiones de línea son las B sub AB, B sub BC y B sub CA. ¿Claro para todo esto? ¿Claro para todos esto? Entonces recordemos que siempre nuestra intención es obtener un equivalente monofásico, ¿no? Entonces ese es el delta Y, ¿cierto? Ese entonces lo vamos a llamar delta Y. Y nuestra intención siempre es obtener un equivalente monofásico, ¿no? Es un equivalente monofásico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar rápidamente los nodos. Entonces yo tendré ese nodo acá, amarillo, que eso va a ser esto, hay que tenerlo en cuenta para hacer los análisis. Y este verde que está acá, y pues aquí nos aparecerá un neutro, ¿sí? Un neutro acá, ¿sí? Entonces, pues, bueno, aquí nosotros tenemos nuestras corrientes de línea, que son las mismas de fase para la carga, y pues aquí tendríamos las corrientes de fase en la fuente, ¿no? Por ejemplo, esa corriente I sub AB, I sub BC y sub CA, que es una corriente de fase, y aquí que tengo una corriente de línea, ¿sí? Ahora la pregunta es, y bueno, voy a poner eso un nombre, un nene. ¿Será que, ya sabiendo que nuestra filosofía del equivalente monofásico siempre es ver eso como un YY, siempre partimos del YY, de aquí yo puedo pasar a un YY? Entonces la pregunta es, ¿de aquí yo puedo ver un YY? La carga está en Y, no hay ningún problema. Entonces la cuestión es, la fuente que está en delta, yo la puedo ver como una fuente que está en Y. Porque existe algo que se llama transformación de fuentes, que nosotros lo dijimos al comienzo del curso, ¿no? Cuando hablamos de fuentes, que nosotros vimos transformación de fuentes y que eso nos podría ser útil. Entonces, ¿cuándo nos iba a ser útil? Entonces ya el día de hoy ya sabemos que nos va a ser útil para ver un sistema delta Y como un YY, gracias a la transformación de fuente. Entonces miren que usted inicialmente usted tiene usted va a pasar de delta Y, ¿sí? De delta Y, pero la fuente, ¿no? La fuente. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted tiene un grupo de tensión inicialmente B sub AB, B sub BC y E sub CA, ¿cierto? Que las va a volver B sub AN, B sub BN y E sub CN con una siguiente relación. Es decir, va a pasar de una tensión de línea a una tensión de fase, gracias a lo siguiente, ¿no? Que la tensión de fase, ¿cierto? Es la tensión de línea sobre raíz de 3 a 30 grados. Eso secuencia positiva, perdón, esto menos para secuencia positiva. Y el más para secuencia negativa, ¿cierto? Para secuencia negativa. Entonces, usted puede, a partir de esa ecuación, ¿sí? A partir de esa ecuación, ver esas tensiones de línea, ¿sí? Esas tensiones de línea, ¿sí? De las fuentes que coinciden con las de fase, pero acá, ¿no? Acá recuerden que en el delta, en la fuente en delta, tensión de fase y la tensión de línea son la misma, pero en el delta, ¿no? En el delta. En la parte Y yo no puedo decir lo mismo. Yo a partir de esas tensiones de fuentes que yo tengo, puedo obtener con esa ecuación, ¿no? Con esa ecuación. Entonces ya yo puedo ver, yo ya puedo obtener un equivalente monofásico. Por ejemplo, el equivalente monofásico en la fase A para que se den cuenta la dinámica. Entonces, ¿cómo sería el equivalente monofásico? ¿Cómo sería el equivalente monofásico? El equivalente monofásico sería de la siguiente forma. Entonces, miren que usted acá, ¿sí? El equivalente monofásico, ¿usted qué tiene que hacer? Bueno, voy a agrandar eso un poquitico. Entonces, miren, esta tensión de acá, B sub AN, yo aquí tengo que ver un B sub AN que sería esa que está acá. Voy a repintarla para indicar que esa misma es ese color, ¿sí? Ese B sub AN. Pero ese B sub AN, ¿cómo lo obtuvo? Por un B sub AB, ¿cierto? El cual usted lo divide entre raíz de 3, ¿cierto? Usted lo divide entre raíz de 3 y lo desfasa 30 grados. Vuelve y juega, ¿no? 30 grados. Ya sabemos que menos para secuencia positiva y más para secuencia negativa, ¿cierto? Ah, bueno, aquí tenemos el Z, ¿no? Entonces, mire, y aquí tendría el I sub A, ¿cierto? El I sub A.
el I sub A. Entonces miren que esto de acá, ¿qué es? Miren, esto de aquí es el nodo amarillo, ¿no? Aquí pinta el nodo amarillo que sería ese mismo que está acá. Y aquí pues apareció un nuevo nodo. Aquí tengo el nodo este neutro que ya teníamos en el Y, que se volvió ese mismo. Aquí apareció un N. Y aquí hay un N'. Bueno, vamos a poner N' para no confundirnos. Aquí apareció N' y aquí tengo un N, un nuevo N que me apareció, ¿sí? Porque yo transformo, ese nodo N aquí no existe en la fuente, ¿no? Porque yo pasé esto para acá. Yo pasé esto para acá, ¿cierto? Yo pasé esto para acá. Entonces, para usted pasar de aquí para acá, ¿qué tiene que hacer en el equivalente monofásico? La fuente, si usted, por ejemplo, hace la fuente que usted quiera, B sub B, o B sub BC, o B sub CA, diga dentro de raíz de 3 y haga el de fase. Y haga el de fase. Si quiere el equivalente monofásico en la fase A o en la fase B en la fase C. ¿Sí? Entonces recuerde que yo pasé de aquí para acá, B sub N, gracias con la ecuación. Exactamente eso mismo que está acá, por eso lo pinto acá. De aquí obtengo un B sub N que es el que voy a poner acá. Pero este B sub N, para poder obtener, pues, tuve las tensiones estas de las fuentes, apliqué la ecuación y listo. Y listo. Y listo. Entonces, los errores, ¿no? ¿Cuáles son los errores que se pueden cometer? El error número 1, ¿cuál es? Decir que, bueno, que B sub N es el mismo B sub B, ¿cierto? Que el B sub N es el mismo B sub B porque dicen, no, es que la tensión de línea es la misma tensión de fase. Pero recuerde que eso es en el delta. Eso es en este esquema, que usted dice que aquí la tensión de línea es la misma tensión de fase. En el delta. Esto es un equivalente monofásico, ¿no? Esta tensión de acá, B sub B, no es esta misma que está acá. Porque aquí esta tensión se llama B sub B y esta tensión se llama B sub B sobre raíz de 3. ¿Sí? Para que las dos tensiones fueran iguales, aquí debería aparecer solamente un B sub B, pero no, aquí aparece un B sub I entre raíz de 3 y una operación acá. Entonces aquí queda clarísimo que es, y es la tensión que yo tengo entre amarillo y rosado. Y aquí no tengo tensión entre amarillo y rosado en las fuentes. En las fuentes. Aquí está. ¿Por qué? Porque saltamos de aquí para acá y se nos olvida que para saltar de aquí para acá tuvimos que haber eso hecho primero. ¿Sí? Y pues el error número 2, pues decir que vale, si ya tengo la corriente por fase. Entonces esta misma corriente y suave. ¿Sí? Esta misma corriente y suave. Es el error número 2. ¿Por qué el error número 2? Pues porque pues recuerde que esa corriente es la que sale del amarillo, ¿no? Que sale del amarillo. El amarillo, por ejemplo, en dirección al rosado. ¿Sí? Aquí no hay corrientes que salen de amarillo. Aquí no existe el rosado, ¿no? Esa corriente es la misma que viaja por acá, ¿no? La corriente de línea es acá. Esa corriente es la misma que está acá. Y aquí es otra corriente diferente que se llama I sub AB. Para que esa corriente fuera la misma que acá, aquí debería llamarse I sub AB, pero no, aquí se llama I sub AB, que es esta misma que está acá. Que es esa misma que está acá. ¿Claro para todos? Es decir, ya tenemos mucho, ya hicimos muchos estudios de análisis de sistemas balanceados, así que podemos saltar a este rápidamente y obtener su equivalente monofásico de una. Entonces recuerden que ese que se llama, ese es el delta delta, ¿no? Ese es el delta delta, ¿sí? ¿Y cómo es su equivalente monofásico, no? ¿Cómo el equivalente monofásico es delta delta? ¿Cómo se pasa el delta delta a ese señor de acá? Al equivalente monofásico. Primero, empecemos por las cargas, ¿no? Recuerden que estas tres impedancias son las mismas, ¿no? Aquí yo tengo un Z delta, aquí yo tengo un Z delta, y aquí tengo un Z delta, sino que aquí después de los nombres, ¿no? Z, 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 pero es la misma, ¿no? Es la misma. Entonces, recuerde, ¿cómo pasa de aquí a aquí directamente? Pues agarra su impedancia en delta y era entre 3. Claro para todos, ¿cierto? Esta impedancia en delta, que está acá, pásela para acá, ¿cierto? Pásela para acá. Y estas fuentes, de aquí, ¿cómo pasa de aquí para acá? Por ejemplo, voy a tomar el mismo equivalente monofásico, el equivalente monofásico de la fase A. Pues exactamente lo mismo que está acá. Exactamente lo mismo que está acá. Exactamente lo mismo que está acá. La misma ecuación. ¿Sí? La misma ecuación. Entonces, por ejemplo, este sería mi B sub N. La misma ecuación. Entonces, de aquí para acá, ¿cómo pasa aquí para acá el equivalente monofásico? La fuente que usted le quieren, la fase que usted quiera agarrar, recuerde que esta está relacionada con esta, por lo que siempre hemos hablado, ¿no? Buscar la tensión de fase. ¿Cuál tensión de fase está relacionada con la línea? Pues el primer subíndice me lo dice, ¿no? Entonces agarre esta tensión, diga entre la raíz de 3, haga el de fase. Esa impedancia y entre 3. Y sabe que esa corriente que está pasando por aquí es la que se llama I sub A, que sale. Para pintar este punto aquí amarillo.
y llega a ese, bueno, a ese mismo punto, ese punto amarillo sería el mismo que es acá, ¿no? ¿Sí? Pero este punto que estoy pintando aquí en rosado, no lo voy a ver acá, porque eso es una tensión, eso es un punto N y un N' que no existen acá, ¿no? Que no existen acá. Entonces, ya sabemos que esa corriente visual es la que está acá, ¿no? La corriente esa que está acá, ¿sí? Entonces, ese es el equivalente monofásico del delta delta, de una vez como lo tengo acá. Entonces dice lo siguiente: considera un circuito trifásico, trifilar. Entonces quiere decir que solo tenemos dos opciones: Y delta o delta Y, ¿sí? No podemos, mejor dicho, palabras más, palabras menos, y no podemos tener acá, porque ya no la cantaron que es trifilar. Compuesto por una fuente conectada en estrella, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar este sistema? Ya sabemos que arrancó con Y. Y que opera en secuencia positiva. Bueno, ese dato nos interesa muchísimo. Una línea de transmisión trifásica que puede molarse por una resistencia por fase o no, ¿sí? Entonces ya sabemos que tenemos tensión de, perdón, tenemos esto, ¿sí? Tenemos esto, una impedancia de línea de un ohm por fase, ¿sí? De un ohm por fase, ¿sí? Ya sabemos que esto es la fuente. Ahora nos falta la carga, ¿sí? Ahora nos faltará la carga. Sigamos. Y una carga balanceada, ojo con la palabrita, una carga balanceada conectada en delta, que tiene impedancia por fase de este valor, 3 menos J6. Entonces, nuestro sistema es un Y delta, ¿no? Nuestro sistema es un Y delta, ¿sí? Donde yo tengo que la impedancia entonces, yo sé que la impedancia por fase en delta de la carga, pues va a ser igual a 3 menos J6, ¿cierto? A 3 menos J6 ohms, ¿sí? Ahora me dicen, si la corriente que circula en dirección sea en la carga es de este cierto valor, entonces me dicen, la corriente y sub CA, o sea, otro dato en la carga. La corriente y sub CA en la carga, ¿no? Es igual a 10 a 0 grados amperes, ¿cierto? Calcula el valor de la tensión de fase de la fuente trifásica, de la fase B de la fuente trifásica. Entonces, estos datos, ¿cómo los reinterpretamos? Entonces, estos datos vamos a montar en el equivalente, perdón, en el sistema trifásico y lo montamos en el equivalente monofásico, ¿sí? Lo montamos en el equivalente monofásico. Entonces, vamos por partes. Entonces, de la fuente yo no conozco, mi incógnita es esta, ¿no? Esta es mi incógnita, es lo que me están preguntando. ¿Cuánto vale esa fuente en particular? Me preguntaron fue por esa fuente. Hay una impedancia, aquí no está dibujada, pero la vamos a tener en cuenta. Aquí hay una impedancia de línea. Tenemos una impedancia de línea, o sea, los tres conductores, ¿sí? Aquí los conductores que conectan fuente y carga, pues no son ideales, ¿sí? Tienen impedancia de línea. ¿Y esa impedancia cuánto es? Como es balanceada y dice un ohm por fase, quiere decir que yo aquí, si aquí escribo un ohm, aquí también voy a poner un ohm y aquí también voy a poner un ohm, ¿sí? Ahí no hay pierde. Carga balanceada. ¿Qué quiere decir que la carga sea balanceada? Entonces quiere decir que si aquí yo escribo 3 menos J6 ohms, aquí también voy a escribir 3 menos J6 ohm, y aquí también voy a escribir 3 menos J6 ohm, ¿cierto? Aquí voy a escribir lo mismo, ¿no? Y me dicen que esa corriente, ¿cierto? Que esa corriente, ya me la dan, que es 10 a 0,2, por eso en la carga, en la carga, en la carga. Entonces, vamos a resolver esto por medio de un equivalente monofásico. Vamos a resolver esto por medio de un equivalente monofásico para simplificar las cosas, ¿cierto? Para simplificar las cosas. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el equivalente monofásico? Entonces ya tenemos todos los datos del sistema, ¿sí? Ya tenemos todos los datos del sistema, ¿cierto? Y empecemos a analizar la cosa, a ver cómo nos va. Entonces, listo. Vamos a hacer el equivalente monofásico. Como me están preguntando la tensión en la fase B, entonces vamos a una vez atacar el problema con el equivalente monofásico en la fase B. Es decir, para una vez obtener el problema que me piden, que me están pidiendo la tensión por fase. ¿Sí? Vamos de una vez a saltar el equivalente monofásico en la fase B para obtener ese dato, ¿no? Para obtener ese dato de acá. ¿Sí? En el cual yo aquí tendría la corriente I sub B, ¿cierto? Y esta impedancia de aquí, ¿cuánto vale?
esa impedancia aquí, ¿cuánto vale? Aquí pondré Z. Si aquí dice Z, 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 aquí también pongo Z. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasa cuando la carga está en delta? ¿Pongo aquí el mismo Z o tengo que hacer algo más? Z tercios, ¿no? Dividirla entre 3. Dividir entre 3. Entonces, ¿cuánto es el Z tercios? 3 1 menos... menos J3. Excelente. 1 menos J2. Menos J2, ¿no? 6 dividido entre 3 menos 2. Entonces aquí tendría 1 menos J2 ons y se nos está olvidando alguien, ¿no? Aquí también va otro compañero, ¿no? Aquí viene la corriente, perdón, la impedancia de un ohm, ¿sí? Listo. Pero si yo quiero hallar B sub N, por ejemplo, podría obtener simplemente con el LBK, pero para hacer el LBK, pues ya tengo las impedancias, pero yo no conozco nada de esta corriente. A mí solo me dijeron una corriente I sub CA, que vale 10 a 0 grados amperes. Entonces la pregunta es, a partir de esta corriente, que es una corriente de fase, o mejor dicho, a partir de esta corriente, yo puedo obtener esas I sub A, I sub B, I sub C. La pregunta es, ¿será que a partir de esa corriente yo puedo obtener I sub A, I sub B, I sub C? ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe. Claro que sí. Primero, esta es la referencia, ¿no? Ya sabemos que saltamos con esta como referencia. Entonces, después del C, viene el A, después del A, viene el, ¿sí? Después del A, viene el B, y después del A, viene el B, después del B, viene el C, ¿no? Y esa corriente, primero tengo todas las corrientes de línea, ¿no? Perdón, las corrientes de fase, ¿no? Tengo todas las corrientes de fase, ¿sí? Entonces, esos 10, 10, y estamos en secuencia positiva. Entonces, 0 menos 120 y 120, ¿cierto? 0 menos 120 y 120, que esas son las corrientes de fase. ¿Sí? Esas son corrientes de fase. No obstante, yo puedo pasar de corrientes de fase a corrientes de línea. ¿Y cómo lo hacemos? Recuerden esta ecuación de acá. Bueno, voy a coger esas dos. Voy a coger todo esto para que me quede más fácil. Y miren que teníamos esas dos ecuaciones, ¿no? Aquí es, tengo corrientes de fase, quiero las de línea. Tengo corrientes de línea, quiero las de fase. Me sirve esta ecuación, ¿no? Porque yo, ¿qué tengo? Tengo corrientes de fase y necesito las de línea. No me voy a enfocar a calcular todas las corrientes de línea porque solamente me interesa calcular el sub B. Entonces la pregunta es, listo. Para obtener una corriente de línea dice, agarra la raíz de 3 y multiplícala por una corriente de fase, ¿sí? Y esa corriente de fase, como estamos en secuencia positiva, réstale 30 grados. La pregunta del millón es, ¿cuál es la corriente de fase? Esta es la corriente de línea. ¿Cuál es la corriente de fase que voy a poner acá? Buscarla. Sí, BC, muy bien. ¿Y cómo lo sabemos? Recuerden que la corriente de línea está relacionada, y la corriente de línea y sub B está relacionada con la corriente de fase que arranque con B, es esa de acá. Ah, listo. Entonces, ¿cuánto vale I sub B ahora? ¿Cuánto vale I sub B ahora? Pues raíz de 3 por 10, y ya sabemos que es esta, ¿no? Ya sabemos que es esta. Entonces, a 120 resta de 30 grados, y entonces nos va a quedar a 90 grados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, por ende, ya yo sé que B sub Bn, para resolver el problema, ¿quién es? Si hago el LBK, ¿cierto? Si hago el LBK, si hago ese LBK, nos va a quedar clarísimo que B sub Bn, ¿quién es? 1 más 1 menos J2 multiplicado por raíz de 3 por 10 a 90. Donde esto acá es Z línea, esto de la Z, esta es la Z tercios, y eso aquí es la corriente sub B. ¿Cuánto da esto, por favor? ¿Cuánto les da esto? Acuérdense que nosotros utilizamos me dicen 20 raíz de 6, pues ¿eso cuánto es? Yo necesito un valor más entendible. Entonces, 48.98 o 99, casi 49 a un ángulo de
45 grados, todos. Y esa sería la respuesta. Y esa sería la respuesta y con eso solucionamos el problema.